Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy nos encontramos en el Meliá Barajas, aquí cerca del aeropuerto, y vamos a pasar una noche aquí en uno de los Meliás más importantes de la capital española. Vamos a ver qué tal se nos da. Por aquí tenemos la entrada con el logo de Meliá Barajas. Esta es la parte de la entrada con la recepción. Y estas son las zonas comunes. Y por aquí tenemos, por una parte, un restaurante Trasluz. Y por aquí una zona común, una zona de estar. Y luego tenemos todas las plantas. En la planta 0 tenemos el Trasluz que acabamos de ver, el Level, que es nuestro lounge privado, el Mosaico, que es donde vamos a tener el desayuno el día de mañana, y luego la parte del gimnasio. Por aquí, a mano izquierda, tenemos la parte de la piscina, que como podéis ver es bastante amplia y tiene una capacidad de 95 personas y tiene una profundidad de hasta 2 metros, y por aquí en cambio está la piscina para los niños. Esta al parecer son como salas de reuniones. Exacto. Sí, estos son salas de reuniones. Aquí ese se llama Salón Castilla, y por aquí tenemos una zona común con plantas que son de verdad porque lo hemos mirado. Y por aquí tenemos unos sofás, son súper cómodos, y esto como si fuera una chimenea. La decoración me parece muy minimalista y muy elegante, y esto vale para todo el hotel en general. Y luego por aquí una parte de sillas también, más bien sillones. Lo único, esto está un poco rajado. Y por aquí también. Así que bueno, pero el resto se ve bastante limpito. Y luego una mesa alta, más sillas y con enchufes por si, por aquí por ejemplo, por aquí hay un enchufe y por aquí hay otro. Por ejemplo, si uno tiene que trabajar, se puede sentar allí. Aquí mirad, la mesa está un poquito rayada también, pero bueno, en general está en bastante bien, con buenas condiciones. Por aquí vamos a la parte del restaurante. Este es el restaurante, el Trasluz. No quiero grabar mucho porque hay personas y no quiero ser muy indiscreta. Y luego por aquí está la parte de los ascensores. Lo único, son un poco antiguos y en general muy minimalista, pero bueno, está guay. Vamos a pasar por aquí cerca de la barra. Este es el restaurante. Por aquí una barra muy mona en la que te puedes sentar, y por aquí tienes también enchufes por si quieres trabajar mientras tanto. Aquí tienes la carta del restaurante. Y la verdad es que me gusta mucho. Tiene un toque muy elegante, repito, muy minimalista, no le falta de nada. Y esta es la parte de la terraza que compartimos nosotros, que es la parte del Level. Y esta es una terracita privada donde puedes estar si eres fumador o si quieres estar simplemente fuera. No parece que haya nadie. A lo mejor puedo entrar. Vamos a ver si se puede entrar. Hace falta la llave, pero este sería el gimnasio. No está mal. Vamos a ver si podemos entrar. No. Esta sería la entrada de la recepción del Level. Acabamos de llegar a nuestra habitación. Es la número 221. Por aquí tenemos la parte del baño. Aquí tenemos la parte del vestidor, que ahora vamos a verla. Y esta sería nuestra habitación. Por aquí tenemos una cama de matrimonio. Muy bien, muy cómoda. Voy a dejar también lo que son las huellas. Por aquí tenemos 3 almohadas de diferentes tamaños cada uno. Esto es muy típico de la marca de Meliá, cosido de esta manera. Por aquí cada uno tiene su mesita de noche con el mando de la tele
Y por aquí, en cambio, una cosita diferente que por allí no tenemos sería un teléfono para poder llamar a recepción con el logo de Meliá Barajas. Esto, bueno, las luces y luego unos lapicitos súper monos y un bloc de notas. Vale, por aquí luego estamos nosotros. Tenemos un espejo enorme que se puede ver toda la otra parte de la habitación. Es muy bonita. Luego vamos a ver cuáles son las vistas. Por aquí tenemos la parte del minibar. Lo único que tenemos incluido sería este agua y luego esta parte del café y té. Por aquí tenemos tés, cápsulas para el café y diferentes azúcares. Luego esto es para hacer el té. Tiene bastante buena pinta. Estas son las vajillas, muy monas. La verdad, para café normal, café expreso y cappuccino. Luego, por aquí tenemos una cafetera, ¿vale? Un altavoz que ya lo hemos probado y está súper bien. Con aquí darle encendido. Por aquí se pone todo en rojo y se puede conectar directamente al Bluetooth de tu móvil. Y por aquí el minibar. Este agua me encanta, pero es muy cara, así que no la vamos a coger. Esta es la carta de los minibares con el menú. El agua 3,95. Bueno, la vamos a dejar donde está. Luego tenemos la parte de la puerta, que es bastante mona. Esto podemos cerrarlo por si alguien va al baño por la mañana. Tú puedes cerrar aquí la habitación. Un detalle que he podido notar es que aquí está un poco rascado. Si lo veis, no sé si es de pintar o algo. También cabe mencionar que el hotel se está reformando ahora mismo. Y por ejemplo aquí no tiene nada, está en perfectas condiciones. Vale, por aquí luego tenemos como una decoración, es muy minimalista todo. Todo esto es de madera. Luego tenemos una tele enorme por aquí. La basurilla y por aquí tenemos la caja fuerte. Sí, tenemos caja fuerte y luego dos estantes para guardar cositas en tal caso. Esto lo cerramos. Luego tenemos aquí servilletas y vasos con posavasos, también con el logo de Meliá, que me encanta. Y luego por aquí el minibar con todo lo que venía especificado en la carta de antes. Y un Kit Kat, no vaya a ser que sea demasiado, un Kit Kat, vale. Luego por aquí tenemos como una parte de lectura, ¿vale? Luego por aquí una mesita muy mona que debería ser también de mármol, un sofá que no sé si es de Ikea realmente, y una lámpara muy mona también. Y por aquí vienen las vistas. Las vistas dan a la piscina, señores. Tenemos una piscina principal, que es esta grande, y luego la piscina de los niños. Y estas son las que veis allí, las camas balinesas del servicio del Level, que es el que nosotros hemos contratado. Y por aquí también hay más. Hay un montón de tumbonas por aquí. El día no nos acompaña, pero hace bastante calor. A ver si se puede abrir un poquito más tarde. Y como veis, no hay nadie. O sea que se está súper bien. Esto se puede cerrar. Cerramos las cortinas y lo tenemos todo muy bien oscurito para por la noche. Por aquí no hay mucho más. La habitación, como veis, es bastante minimalista, pero está limpita de momento porque he visto un par de cosas que quisiera destacar y muy cómoda, muy funcional. Por aquí una parte de las perchas. Vamos a encender aquí. Vale. Luego por aquí estoy yo. Esta es la entrada de la habitación con el cartelito de no molestar. Everything is perfect. O please come in, the room is almost perfect. Me encanta. La tarjetita del Meliá, pero que es la general y no es la de The Level. Luego por aquí tenemos para almacenar, aquí como una especie de perchero, y por aquí tenemos como una cómoda de 2 cajones. Vamos a abrirlo. Y por aquí tenemos los albornoces con las zapatillas. Los albornoces obviamente con el Level. Me encantan. Luego tenemos para la colada un steamer y también un secador de pelo. Por aquí no sé qué es. Creo que ese es como una mantita extra. Y luego tenemos perchas. Este es el baño. Esta, por ejemplo, no tiene lo que vi antes.
Sí, ese está bastante bien. Por aquí tenemos la bañera a nuestra izquierda. Luego por aquí las toallas. Esto, lo que necesitemos, lo podemos pedir en recepción. Y por aquí, no sé si se aprecia, pero hay polvo. Sí. Vale. Esto en un hotel de 4 estrellas no debería pasar. Y por aquí también. Sí, hay un poquito de polvo. Luego, por aquí tenemos 2 lavabos, por lo tanto podemos hacer las cosas a la vez. Luego, esto lo hemos tenido que pedir en recepción, todo esto no estaba. Este es un peine para mí, luego 2 kits dentales y un kit de afeitado. Luego tenemos el retrete, importante también el bidet. También una balanza para ver cuánto hemos engordado en este viaje. Y luego por aquí tenemos también la duchita. La duchita no es muy grande, he de decirlo. Aquí hay una alfombrita. Vamos a abrirla. Cabe literalmente una persona, nada más. Esta es la duchita. Aquí tenemos nuestra colección favorita de rituals. Todo esto, en verdad, parece que está bastante limpio. Por lo tanto, de esto no tengo quejas. Y esto lo volvemos a poner en su sitio. Y esta, en cambio, es la bañera, que es donde yo me ducharé. La mampara se puede abrir. Esto también parece que está bastante limpito. Sí, la bañera no parece que tenga ningún problema. También otra alfombrilla por aquí. Y lo que más me encanta del servicio de Level es esto, la colección de Ritual de Jing. Tenemos aquí shower gel, shampoo y condicionador. Aquí tenemos el jabón para las manos de la misma colección. También aquí hay un poquito de polvo, que en un hotel de este estándar no debería estar, pero bueno. Y luego también aquí, bueno, esto pensé que era polvo, pero sí, bueno, algo de polvo hay, sí. Y luego también aquí tenemos hand y body lotion, es decir, me voy a duchar no sé cuántas veces con esta misma colección, o sea que me encanta. Bien, este es el baño, no sé qué os ha parecido, a mí me gusta y no me disgusta. Aquí tiene una parte que es como más antiguilla, se nota que lo están reformando, por lo tanto no está ni del todo antiguo ni del todo nuevo. Así que bueno, este es el baño, pero me mola el hecho de que tenga una parte de la bañera aquí y otra parte de la ducha por aquí. Así cada uno puede hacer lo mismo, nadie tiene que esperar a que acabe el otro y cada uno hace lo que quiere, básicamente. Y nada más, esta es la habitación. No es pequeña, pero es bastante funcional, es muy mona, muy cómoda y luego vamos a ver el precio, cuál ha sido al final. Bien, pues ahora vamos al lounge del Level y os voy a enseñar también otra cosita que he podido ver. Esto está en la entrada de nuestra habitación. No me parece muy propicio que esté allí, pero bueno. Vamos a cerrar. Y ahora vais a ver cómo está el hotel. Por aquí va a estar lleno de obras. Vale, por eso. Esto aquí. Y esto está todo lleno de obras. Y por aquí. Buenas. Esta es una parte privada también. Este es nuestro lounge. Por aquí unas sillitas. Por aquí vamos a entrar a nuestra zona del Level. Justo por aquí con el logo. Y por aquí, por donde hemos pasado antes. Esta es la zona donde se da el desayuno. Por aquí detrás estará la recepción privada. Y esta es toda la parte de los snacks. Aquí tenemos toda la parte del minibar. Copas. Alcohol con refrescos. Y aquí frutos secos y una pequeña merienda. Por aquí vajillas y platos. Y esta es nuestra zona común, nuestro lounge privado.
De vuelta, después de comer a la habitación, hemos encontrado un pequeño detalle de bienvenida, que es verdad que estaba pensando que faltaba. Entonces, nada del otro mundo, pero bueno, un poquito más de agua fresquita, con unos vasos y los posavasos de Melia que vimos en el minibar de antes, y unas almendras, unos frutitos secos con la marca de Melia. Vamos a dar un chapuzón a la piscina, que la verdad es que se ha abierto bastante el día y la verdad se está muchísimo mejor. Por aquí tenemos todas las tumbonas, la parte de la piscina, y ahora nos acercamos mejor a ver lo que son las camas balinesas, que son unas camas que en verdad no son gratuitas, hay que pagar un suplemento de 80 euros. Estas son las camas balinesas con las toallas personalizadas y este sería el precio, que serían mediodía de 4 de la tarde a 9 de la noche, 80 euros y poco más. Por aquí esta es la piscina y esta, justo la habitación que está en el medio que tiene las cortinas abiertas, es la nuestra, que estamos en la segunda planta. Luego toda esta parte y toda esta parte de la piscina, y por allí al fondo hay un bar. Y no hay mucho más. Ya hemos visto que es súper amplia y nos ha gustado mucho. No hay prácticamente nadie, por lo tanto se está súper cómodos y hay mucha privacidad. Hemos podido mover las tumbonas directamente a la parte de la sombra porque si no hace muchísimo calor. Y estas son nuestras tumbonas. Aquí estamos. Se está súper bien. Como podéis ver, la piscina es súper amplia, está muy limpia y se está muy bien. No hay nadie aparte de nosotros, solamente otras 2 personas. Por lo tanto se está genial y hasta aquí llego. El agua está muy fresquita y podemos pasar también por aquí para darnos una vuelta, y por aquí nos podemos sentar tranquilamente y tomar el sol. Y eso está fantástico. Y la verdad es que este hotel de momento ha sido una buena elección. Ya me diréis en los comentarios qué os está pareciendo. Yo de momento estoy disfrutando de mi último día de verano antes de que empiece la temporada de septiembre. Y ahora son las 5 de la tarde, después de habernos dado un chapuzón en la piscina, vamos a probar el happy hour, que es de 5 a 7 de la tarde, con un montón de bebidas, snacks y una merienda también incluida, así que vamos a ver qué nos ofrecen. Y aquí, esta es la parte del happy hour con una selección de quesos, con tapitas, más embutido que tiene muy buena pinta, parece de muy buena calidad, como unos sandwichitos, unos nachitos, esto parece como de tempura, croissant con rúcula y algún tipo de queso parece, o ensaladilla. Otras tapitas como más frescas con ensalada, queso feta, y por aquí unos macarons, una selección de fruta también, y luego toda la parte del alcohol. Y de momento por aquí seguimos solos, por lo tanto vamos a poder disfrutar del lounge para nosotros. Por la mañana acudimos al desayuno y teníamos 2 opciones, el desayuno normal y el del level. Fuimos al desayuno normal, que se sirve de 6:30 a 10:30 para los que tengan un vuelo a primera hora, tengan la posibilidad de comer algo. El desayuno era enorme, tenía show cooking y era muy variado, desde la sección de bollerías y panes hasta la parte salada con miel, máquina del jamón, tortilla, huevos revueltos, quesos, embutidos, yogur, leche, frutas, verduras y también zumos. En
cambio, el desayuno privado se sirve de 7 a 11 de la mañana, por lo que nos quedamos con un poco de margen para ojearlo y se notaba que era más selecto y con unos ítems de aún más calidad. Después del checkout, que fue a las 4 de la tarde, nos permitieron disfrutar del lounge y del happy hour hasta las 7. El precio ha sido de 183 euros por una noche con el servicio del Level, que no me ha parecido excesivamente caro, aunque hay que tener en cuenta que el hotel está bastante lejos del centro y no está muy a mano. En general, ha sido una estancia muy relajante y tranquila. Desde la piscina a la habitación se nota que el hotel está en reforma, aunque hay algunos detalles a tener más en cuenta por ser un 4 estrellas. Por ejemplo, en la piscina deberían ser los trabajadores quienes se encarguen de retirar toallas y vasos, y creo que deberían especificar en la web que las camas balinesas son de pago aún siendo de Level. Y el botón es retirar la maleta tanto a la llegada como a la salida, ya que algunos servicios se dieron a medias. El personal, en mi opinión, ha sido correcto. En otras estancias he podido notar más calidez y cercanía. Por ejemplo, en el check-in sentimos que no se nos informó de dónde estaba la piscina y otras instalaciones. Pedimos canjear un upgrade y no nos informaron si finalmente nos lo dieron o no, sino que lo descubrimos directamente al llegar a la habitación. ¿Qué os ha parecido este hotel? ¿Os quedaríais de escala? Dejádmelo saber en los comentarios y no olvidéis darle like al vídeo y suscribiros si no lo estáis aún. Es gratis para vosotros y me ayudaría muchísimo a que el canal pueda crecer.